Vamos a esperar. Hola, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Buenas Buenas noches. noches. Qué bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Otra vez nos vemos, porque justo ayer nos Oh, vimos sí, online. sí, sí. Acabo de comentar ya a los primeros que están aquí que tú, Alejandra Gómez Tamaral, es educadora canina, felina, etóloga, bióloga, terapeuta natural y bueno, que lleva ya como más de 30 años en el mundo de la Mm. educación canina. Entonces eso es algo que a mí me pareció súper interesante, toda tu trayectoria. Además, Alejandra y yo nos conocimos en el curso de formación de Shiatsu para animales en Valencia. No, mejor dicho, Sí, nos conocimos antes en un nos evento con conocimos en Shaya Madrid, Fishburne. Exacto, exacto, exacto. Eso con es. Ayla. Mm. Es con Aila, exacto. Y nada, entonces, claro, ahí vimos que había muchas cosas súper interesantes que me contaba y siempre dije, Alejandra, tú tienes que contárselo al mundo, tenemos que hacer algo. Y la verdad que has tenido una vida muy interesante ahí. Y por eso hemos propuesto, porque también es el camino de Mm. Alejandra, las terapias naturales en la educación canina, que yo creo que es Exacto. un tema muy, muy interesante, muy revelador, que, ¿no? Como empezaste y todo. Pero Ujú. antes que nada, como tú llevas más de 30 años en la educación canina, yo Ah, creo que ha cambiado mucho las cosas, ¿no? ¿De dónde viene y uf. hacia dónde ha llegado? ¿Dónde A ver, estamos? ¿se me escucha bien ahí? Sí, Mejor, ¿no? sí, 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 Ahora se escucha mejor. Ah, sí. porque yo creía que tampoco se me escuchaba bien. Ahora Vale, muy bien. vale. Ahora mejor, ¿no? Sí. Vale. Em, Bueno, respecto a la educación canina, pues es que ha dado un giro brutal en los últimos 40, 50 años, ¿no? Ujú, Pero en realidad, si partimos un poco para hablar de la educación canina en sí, al final hay que hablar un poco de la relación que hemos tenido los humanos con todos los animales, ¿no? No solo con los perros. Nuestra relación ha sido básicamente funcional. ujú, Es decir, si el animal nos servía, entre comillas, para algo, ¿no? Pues lo utilizábamos. Así se ha producido todos los procesos de domesticación de, de los animales de granja, por ejemplo, y demás. En el caso de los perros, pues ya sabemos que según la teoría de Coppinger, lo que ha ocurrido es que los perros, los lobos, ¿sí? Se han acercado en busca de la comida, de las sobras de los humanos, y de alguna forma ahí se produjo una relación eh, de beneficio mutuo, ¿no? Porque el hombre al fin y al cabo los utilizaba en esos momentos para ayudarlos en la casa, o eso es lo que se cree, incluso para proteger los sitios donde se asentaban y demás. En el caso de los gatos, yo creo que igual los gatos nos han domesticado a nosotros, ¿no? Todavía. No, no, hay una, eso es un chiste, ¿vale? Es una broma, pero hay una historia detrás de la vida de los gatos que claro. también es súper interesante. La domesticación de los gatos es súper Mm, interesante también. Y de hecho no están del todo domesticados. Entonces, a partir de eso, pues al final, si pensamos en que los animales nos hemos relacionado con ellos por la utilidad que tenían, ¿vale? Tenemos que pensar en cómo ha empezado, cómo ha seguido esa relación original con el perro. ujú, Y al final el adiestramiento en sí comienza en la época en los años 20, ¿no? Durante las guerras, ujú, porque los perros fueron utilizados por el ejército, ¿no? ujú, Como herramientas, incluso para trasladar bombas, para llevar, digamos, explosivos de un sitio al otro y explotar en determinados sitios donde se quería, es decir, se sacrificaba a los animales, ya te digo, básicamente como una herramienta. mm, ¿Mm? Entonces el tipo de adiestramiento que había en esa época y el tipo de adiestramiento está basado también en el tipo de relación que el humano tiene con otras especies. Entonces, el adiestramiento estaba basado en tratar de someter al animal, mm, básicamente. Entonces, desde esas bases, pues tenemos un adiestramiento más tradicional, que es el que lamentablemente en algunos casos todavía se sigue utilizando, que utilizaba aversivos,
¿sí? Es decir, castigos y, y elementos aversivos, como pueden ser diferentes tipos de collares y demás, que realmente lo que hacían es someter al animal. No se tenían en cuenta sus necesidades, no se tenían en cuenta sus capacidades, solamente se buscaba la funcionalidad de esa especie o de ese animal. Aquellos que no servían, pues eran descartados, sacrificados y demás. Es verdad que actualmente en algunos ámbitos eso se sigue haciendo, como en el tema de los cazadores, ¿no? A los animales que sirven pues se utilizan para la caza y los que no pues se descartan. Pues eso era lo que pasaba en las milicias durante la época de la guerra. Pero es verdad que con el tiempo ha ido cambiando la mentalidad del ser humano, ¿no? Y los animales empezaron a ser vistos más desde su individualidad, ¿no? Ha comenzado una gran corriente de mayor empatía. También pensemos que en esas épocas los perros estaban fuera de casa, ¿no? No compartían con nosotros, eran perros pastores, no me refiero a los perros de guerra, ¿no? Los que vivían con nosotros. Se ocupaban del ganado, se ocupaban de la guarda, pero luego el perro y otros animales entraron dentro de casa, y al entrar, ¿sí? Ahí se produjo un crack importante, porque al entrar se le dio un nombre, y al darle un nombre se reconoció su individualidad, y entonces comenzaron a convivir con nosotros. El hecho de convivir los transforma en parte de la familia, ¿no? En un individuo más. Y claro, la convivencia con nosotros, pues también, digamos que en muchos aspectos nuestro estilo de vida no deja que la esencia de los animales se muestre totalmente, ¿verdad? Entonces, si esa esencia y si esas necesidades, esas características propias del animal no se pueden plasmar, pues al final, ¿qué tenemos? Tenemos animales con problemas. Entonces el perro entra a casa, se le da un nombre, ¿vale? Pero empieza a haber problemas, ¿no? De convivencia con las personas de la casa, con otros animales e incluso con vecinos, es decir, con todo el entorno, ¿no? La cosa se empieza a complicar cuando las ciudades crecen y hay que sacar a los perros al parque. Y entonces aproximadamente en los años 80, más o menos, comienza ya a hablarse de otro tipo de, mejor dicho, la gente empieza a requerir, la gente empieza a exigir otro tipo de trabajo con los animales, otro tipo de relación con los animales, basada más en el respeto, basada más en el reconocimiento del otro, basada en la relación que puedo tener con el otro ser, y a partir de ahí, claro, la educación, el adiestramiento, que todavía no estamos hablando de educación, el adiestramiento canino tuvo que cambiar. Claro. Los profesionales tuvieron que adaptarse, ¿vale? A lo que estaba pidiendo la gente, otro tipo de requerimientos, y así nace un poco más lo que hoy se conoce como educación canina, ¿sí? En positivo, que la educación y el adiestramiento son dos cosas diferentes, ¿vale? El adiestramiento tiene como objetivo generar o trabajar o construir conductas con una funcionalidad o deportiva o la que fuera, mientras que la educación está más basada en mejorar una vinculación con la familia o con el humano, justamente para poder mejorar la convivencia, ¿no? Entonces un poco, y ahí comienza la educación canina en positivo, que debería llamarse solo educación canina, pero todavía tenemos que usar, ¿no?, esas muletillas detrás. ¿Todavía se sigue trabajando con métodos aversivos? Sí, todavía se sigue trabajando con adiestramiento tradicional, sobre todo en determinados ámbitos, ¿no? Porque hay que formarse también mucho para poder trabajar desde el respeto y desde el reconocimiento del otro. Entonces, pues todavía queda camino, sí, pero nos queda camino en el trato con todos los animales. Claro. Tú también llevas muchos años trabajando en la intervención asistida con animales y Sí. me gustaría saber cuál es tu forma de trabajar con ellos, los animales, considerando o respetando su bienestar. Pues esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque los que hacemos intervenciones con animales nos preguntamos esto constantemente, ¿no? Sí. Y de hecho se han hecho muchos estudios respecto a cómo influye también en el animal. ¿Me oyes? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Se han hecho muchos estudios en cómo influyen estas intervenciones
¿sí? En el animal también, porque al final no, al final estamos utilizando un animal buscando un beneficio en el humano, ¿sí? Esto es lo que así originalmente comienzan las intervenciones con animales. Ahora, en los últimos años se viene estudiando cómo el animal, cómo afecta esto al animal, cómo influye en su estado de ánimo, en su salud, en los niveles de estrés y demás. Perdón, es que tengo aquí a Emma, que está tratando de robar cámara, ¿vale? ¿Quiere participar? Pues que venga. Se cruza, va y viene, Gatos ahora en cualquier momento bienvenidos. la vais a ver, en cualquier momento la vais a ver, ¿vale? Mira, aquí Gatos está, ahí está, bienvenidos. Hola, ahí Emma. está. Ay, por favor, linda. Entonces, trabajando en esto, desde mi punto de vista y desde la forma en que yo lo he concebido, y después de varios años de trabajar y de experimentar cosas, espera, que se ha apagado la luz. Vale. Después de muchos años de experimentar cosas, lo que yo veía es que las interacciones más espontáneas son las que provocaban mejores emociones, ¿vale? Es decir, las interacciones, no sé por qué se apaga, ¿sabes? La luz. creo que creo que está pasando algo, pero no sé qué, Todavía pero estás. se apaga. Te Sí, vemos. pero la luz se apaga cada rato, Te no veo. sé por qué, no No te entiendo muy bien preocupes. No qué te preocupes. pasa. Te vemos Bueno, bien y te escuchamos. y entonces las intervenciones, desde mi punto de vista, como te decía, era intento que los animales que participan en ellas sean más espontáneos. Es decir, no trabajo desde... Es verdad que un animal que va a trabajar a un centro y que entra en contacto con personas de todas las edades y de todas las características, con diferentes capacidades, pues el animal tiene que estar trabajado, tiene que estar eh, primero educado y luego adiestrado, ¿no? Para poder desarrollar esa función. Es verdad también que hay determinados comportamientos que a rajatabla tienen que saberlos, como quedarse quietos, como responder a la persona que los guía, ¿verdad? Porque, bueno, en determinados contextos el animal tiene que estar muy pendiente del guía. Pero también es verdad que hay que dejar, o por lo menos lo que yo he vivido, que si tú dejas al animal ser el, él mismo, ¿sí? Te asombras mucho, porque te das cuenta de que el animal también tiene preferencias respecto a una persona o a la otra. Nosotros no se lo hacemos ver a las personas, ¿vale? Pero como guías lo vemos, ¿vale? El animal genera comportamientos y genera situaciones súper espontáneas por sí mismo que enriquecen las sesiones y además a las personas les muestra, ¿no? Afectivamente cosas que no las podemos mostrar si tenemos un perro tipo robot, ¿no? Entrenado para hacer, porque mucha gente se da cuenta si el perro está súper entrenado y si te hace caso a ti, que estás detrás del usuario, la gente se da cuenta, hay mucha gente que se da cuenta. Entonces, esos momentos de espontaneidad son muy enriquecedores por la relación vinculante que se genera entre el animal y la persona y que realmente surge muchas veces del propio animal. Esto también a los animales la capacidad de decidir, de acercarse, de mostrar afecto, esto de alguna forma también corta un poco por momentos el estrés que un animal puede estar sufriendo, ¿no? En una sesión. Así que, pues, ese es mi punto de vista respecto a las intervenciones. Me parece súper importante este paso también, ¿no? Porque sí que también está evolucionando de alguna manera, se puede decir de esa Sí. manera. ¿Y qué te llevó, qué experiencia te llevó a las terapias naturales? ¿Qué pasó? Que no, yo llevo muchos años dedicándome a lo que se conoce como modificación de conducta Ujú, en animales. He trabajado con muchas especies animales, he hecho adiestramiento, pero también he trabajado en modificación de conducta. ujú, Yo querría aclarar que para mí modificación de conducta en sí me parece una denominación con la que no estoy del todo de acuerdo, ¿vale? ujú, Porque al final los animales
generan sus propias conductas aprendidas de acuerdo a las circunstancias y las tenemos como que, los humanos le tenemos que como que encajar a presión, ¿no? En nuestra forma de vida, porque muchas de esas conductas no son aptas para la convivencia humana, ¿vale? Es decir, si mi perro va y se come una caca en el parque, pues claro, Sí. en mi cabeza no entra esto de comerse caca. Llega a casa y le limpio la boca con lejía. Claro, no, No. es una conducta que es normal. Entonces muchas de estas conductas las tenemos que encajar y condicionamos mucho al perro. En todo en todo esto, en este trabajo de modificación de conducta, que yo prefiero llamar, que lo que hago es ayudar a recuperar conductas que sean más funcionales, es decir, que tengan una función dentro del núcleo familiar, de la convivencia, y que además sean adaptativas, es decir, que el perro pueda adaptarse al entorno. El entorno es su familia, su entorno más cercano, es decir, el entorno, digamos, por ejemplo, que podría ser los vecinos y la manzana, y luego el entorno más amplio. Es decir, conductas que permitan a todos, al fin y al cabo, luego estar relajados y vivir felices y no tener estrés y vivir con salud, ¿no? Claro. Entonces, en todo este proceso, en la modificación de conducta, lo que me pasaba es que yo tenía la sensación de no llegar nunca al fondo del animal. Mi formación al principio fue en conducta, ¿sí? Fue de tipo conductual, porque es con lo que comencé. Es decir, yo empecé a trabajar con animales, con perros hace muchísimos años, ¿vale? Muchos, no voy a decir porque si no se va a saber mi edad. No, hace más de 30 Más años, de ¿sí? 30 años, sabemos. Sí. Y luego fui trabajando con diferentes animales, ¿no? Con mamíferos marinos, con caballos, con aves. Bueno, he trabajado con muchos animales. Entonces, al principio, claro, mi formación fue conductual. Entonces, todas las conductas buenas se premiaban, todas las conductas no buenas se castigaban, ¿vale? Y yo he vivido épocas en las que yo soy de la época en la que vi castigar animales. Los castigaba en determinados entornos, no digo en el caso de los perros, que también, pero en otros entornos pues se castigaba privándolos de comida, privándolos de determinados compañeros sociales, y en muchos casos con castigo físico en aquellos animales que sí se podía, digamos que era seguro para el humano castigar. Lamentablemente esa es la historia del adiestramiento, ¿no? Y claro, yo siempre me negué porque me he criado entre animales y aprendí a montar a caballo antes de andar en bicicleta, y a los 8 años me iba sola por el monte a caballo, y entonces yo tenía la sensación de que podía conectar, ¿no? Con los animales. Esto es una imaginación de pequeña que uno tenía, ¿vale? Y entonces, al tratar de modificar esas conductas y viendo cómo se llevaba la cosa, para mí la conducta en sí no era todo. Es decir, para mí no tenía ningún sentido, habiendo convivido con animales desde muy pequeña, yo veía que no tenía ningún sentido enseñarle, qué sé yo, a un delfín a tocar una pelota y no tener en cuenta absolutamente nada más de su vida. Sí. ¿Sabes? Es que el adiestramiento fue durante muchos años así, y en algunos ámbitos lo sigue siendo, ¿no? Hay perros que hoy por hoy están encerrados en un transportín y se sacan solamente para cumplir su función o hacer su adiestramiento y nada más. Entonces, yo no terminaba de entender eso. No, la conducta sola no era. Luego con el tiempo aparecieron, por suerte se ha empezado a estudiar muchísimo y hoy se conoce mucho, en el caso de los perros, la mente canina, ¿no? Cómo funciona y demás, y se ha avanzado muchísimo en eso. Entonces, hace unos años comencé a explorar las terapias naturales porque, es decir, yo toda mi vida he buscado herramientas que me ayudaran a llegar mejor al animal. Y era muy escéptica, tú lo sabes. Eres claro, claro, esa es la frase que me decía científica. siempre Mike, mira la bióloga, claro.
la formación científica sí podía encajar el tema conductual y las leyes del aprendizaje y toda esa parte, todo eso sí lo puede encajar, pero no podía encajar las terapias naturales porque la parte energética, digamos, de un animal o de nosotros mismos, eso no se ve en ningún, yo no lo he estudiado, ¿vale? Yo no lo he visto, para mí eso era nuevo. Y como siempre fui un culo inquieto y no me conformaba nunca con lo que sabía o con lo que me decían, y siempre me dediqué a estudiar en mi país, fuera, y a leer y todo eso, pues y me daba vuelta, me rondaba el tema de las terapias naturales y me rondaba, y esto qué será, y esto qué será. Y un día me animé y la primera formación la hice con Mercé, y ahora vamos a ser compañeras Sí, del curso de Dog Mantra, ¿vale? De tu curso maravilloso. Pues la primera formación la hice con Mercé y me encantó, que fue la de Fetapping, ¿vale? Esta técnica de liberación emocional a través también de puntos de acupuntura. Sí. Y a partir de ahí no paré. Pero digamos, el punto de inflexión y donde yo terminé de incorporar las terapias naturales fue cuando hice el curso de Shiatsu contigo. ¿Vale? Para mí fue un punto de inflexión importantísimo porque es como que terminé de comprender todo lo que puede abarcar las terapias naturales, ¿vale? Es decir, toda la ayuda. Yo no digo que, es decir, en ningún momento ninguno de nosotros decimos que con una terapia natural, la que fuera, vamos a solucionar todo el problema. Esto no es así, pero es un acompañamiento. Total. Y es tan importante la medicina principal, por ejemplo, la medicina alopática, la veterinaria, ¿no? Es tan importante eso como todo el apoyo que se pueda dar en el entorno. Y las terapias naturales nos permiten un apoyo y un alcance tan holístico, en ningún momento descartamos todas las otras cuestiones como más tradicionales, pero yo creo que ahora mismo, yo cada vez que tengo un caso, ¿sí? Pienso, uy, pues aquí podría poner tal cosa, aquí podría trabajar con tal cosa o con tal otro, o le haría falta esto o aquello, ¿sabes? Sí. Y si tengo los conocimientos, pues lo aplico. Si no los tengo, pregunto a compañeros. Porque realmente yo he visto resultados que a mí misma me han asombrado muchísimo. Yo, cuando empecé a probar estas cosas, para mí ha sido magia. Claro. Que no funciona igual en todos los casos, que esto también hay que decirlo, que no es magia, que no es magia. Pero yo que era tan escéptica, para mí fue un descubrimiento brutal. Un descubrimiento brutal. Todavía estoy aprendiendo. Quiero decir, ¿cuáles son las terapias naturales que usas? Yo me empecé con el tapping, ¿vale? Luego ya, bueno, me formé en varias, ¿sí? En Shiatsu, en Reiki, en sofarmacognosis, en aromaterapia, creo que nada más, ¿vale? Y esto, lo que pasa es que esto es un camino. Yo nunca me atrevo a decir, hombre, déjame que yo con las terapias naturales lo soluciono. No, esto es un camino de nunca acabar. En terapias naturales se aprende constantemente. Total. Constantemente, porque además ser realmente un experto en alguna de ellas requiere una práctica, un tiempo de dedicación y un estado emocional propio, ¿vale? Para poder llevarlo a cabo, que no siempre se puede lograr. Claro. No siempre se puede lograr. Claro, claro. Acabas de mencionar una cosa que ahora voy a poner un bloque de publicidad aquí. Hablamos de Dog Mantra, donde tú participas. Dog Mantra es un programa de 5 días donde vas a aprender Shiatsu para encontrar la calma en tu perro y también en ti, ¿vale? Que vamos a llevar a cabo del 22 al 26 de noviembre y donde va a participar también Merce Jiménez de Vida Natural Animal y Alejandra Gómez Tamaral. Así que todavía estás a tiempo para apuntarte, ¿vale? Que también encuentras toda la información en el enlace de mi perfil.
Tenemos una pregunta Y aquí. por favor, apúntate, déjame meter un bocadillo antes de la pregunta. Y apúntate porque es tan importante Mm, tu estado de ánimo como el de tu animal. Es decir, si tú quieres que tu animal esté bien, tú no puedes estar mal, porque tu animal nunca estará bien si tú no te encuentras bien. Ahí está, vamos a trabajar esas dos partes, eso va a ser muy interesante, va a ser muy chulo. Aquí una pregunta, la vamos a admitir ahora, ¿vale? Para luego, bueno, si hay más preguntas, luego vamos a abrirlo más. Con las terapias que utilizáis, ¿se puede ayudar a restablecer el equilibrio en los dientes de un gato? El mío tiene 3 muelas picadas y se las quieren quitar. Bueno, habría primero que ver, Sí, es decir, hasta dónde ha llegado, es decir, están picadas, hay que ver si hay infección. Primero hay que hacer una valoración veterinaria, ¿sí? exactamente, Es decir, lo que las terapias naturales lo que no van a hacer es reconstruir esas muelas, exactamente, ¿no? estoy de acuerdo. Pueden ayudar en el proceso, pueden ayudar mientras se toman las decisiones a evitar el dolor, a reducir la inflamación, ¿verdad? Corrígeme No, si no, estoy diciendo. completamente, estoy de acuerdo, completamente. O sea, es un caso muy concreto donde hay que primero ver y descartar, ¿no? Hay que ver totalmente los informes veterinarios con respecto a Sí, esto y luego ver, como tú dices, mientras tanto, a ver cómo se puede bajar una inflamación o se puede, ¿no? Eso sí que hay que verlo más en concreto, eso es un poco y genérico. hay algo también importante, si tú tienes un animal que tiene un problema en la boca, que le está doliendo, Claro, ¿no? Tú puedes intentar ayudar con las terapias naturales y en muchos claro, casos hay muchos resultados. exacto. Pero tampoco si el proceso va a durar 3 meses, Mm, tampoco igual tiene, en este caso puntual, mm, tampoco igual tiene sentido aplicar una terapia natural y mm, mantener al animal todavía con molestias, dolor o con posibilidades de que esa infección se extienda. exacto. Entonces, igual en ese caso se descarta la terapia Mm, natural, ¿no? claro. Lo que sí te puedo decir, desde el punto de vista de shiatsu, hay puntos que se aplican que actúan o que alivian dolores, digamos, ¿no? Eso sí que se puede decir de alguna manera, pero sí que hay estudios también científicos de esto, que hay varios estudios que afirman que el shiatsu se aplica en pacientes con dolor. Eso se estudia en humanos, no en gatos, pero bueno, esto igual aplicable si el gato además se desvía, es también otra cosa. Eso es pero sí se podría. Pero bueno, no sustituir la situación, simplemente paliar un momento de dolor, ¿no? Obviamente no cambiaría la situación en concreto. Vamos a ver ahora, vamos a volver a tu trabajo, como en tu consulta, por ejemplo. ¿Qué tipo de casos estás viendo últimamente mucho? ¿Cuál es la problemática principal que ves? A ver, yo después aquí hay un punto de inflexión desde el COVID, ¿vale? Ujú, En la época de la pandemia, cuando nos confinaron a todos, ujú, todo parecía estar muy bien, estábamos todos en casa contentos, pero en el caso de los animales, con el tiempo, ujú, han mostrado, al igual que nosotros, muchas secuelas de esta situación. En particular, de los cachorros que fueron adoptados en ese momento. Los cachorros que fueron adoptados en la época de pandemia están teniendo problemas serios de adaptación al entorno. Están teniendo problemas de miedos, una falta de socialización, con lo cual ahora no se terminan de adaptar a lo que puedan ver en la calle. Reactividad. Eh, Al final, pues mira, podemos hablar de 3 grandes áreas: miedos, ansiedad y reactividad. Eso es lo que se está viendo sobre todo ahora ya son adolescentes, claro, mezclados los adolescentes con la falta de socialización correcta, ¿no? Que hubo en la época de pandemia, pues tienes ahí una bomba de relojería y ahora están mostrando las secuelas. Esos son los 3 grandes problemas que estamos viendo ahora yo y creo que muchos de los educadores caninos. ujú. Y bueno, la pandemia lo dijiste, ¿cuál es tú tienes un libro que me gustaría que nos hablaras de esto, es un ebook, ¿no? Cómo volver a cambiar a la normalidad, ¿no? Cuando has cambiado la rutina, cuando hay un cambio de rutina. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Bueno, justamente ese ebook salió en este momento, ¿no? En el periodo de pandemia. Pero en realidad es aplicable a cualquier tipo de situación de cambio, cualquier tipo de cambio de rutinas. Es aplicable este ebook y se lo pueden descargar de forma gratuita en la zona de recursos de la página web. Tanto cuando nos vamos de vacaciones o cuando pasa algo en casa o hay una separación, la muerte de una persona, es decir, cualquier cambio que se produzca en nuestras rutinas es estresante. Es decir, tanto para los animales, mejor dicho, para los animales, incluidos los humanos, ¿vale? Sí. Las rutinas nos dan seguridad, nos hacen ser más eficientes, no tenemos que pensar tanto, actuamos de forma más automática. Esas rutinas nos dan esa sensación de seguridad y de control de lo que está ocurriendo. Pero esas rutinas, nosotros los humanos que sabemos que dentro de un mes nos vamos de vacaciones, nos podemos ir preparando, ¿no? Mentalmente nos preparamos, sabemos cuáles van a ser los cambios, ¿vale? Pero los animales no lo saben. Los animales de golpe y porrazo, pues cambian de sitio, van a una guardería o se van a otro entorno diferente, donde las rutinas de horarios cambian, donde ya no hacen pis a las 6 de la mañana porque nos levantamos a las 11. Es decir, cambia todo. Entonces, pensar para alguien que no, si a nosotros no nos dijeran que nos vamos a ir de vacaciones dentro de un mes, por ejemplo, y de golpe nos cambian todo, pensar cómo nos sentiríamos. ¿Cómo nos sentiríamos los humanos? Pues nos sentiríamos inseguros, no sabríamos qué va a pasar al día siguiente, no sabríamos ni cuándo vamos a comer, ni... Bueno, eso es lo que le pasa a los animales. Entonces, cualquier cambio que hay en el entorno, cualquier cambio radical, ¿vale? En las rutinas, nos genera estrés a nosotros y a nuestros animales. La pandemia fue un gran generador de estrés. No solamente los animales, las personas hemos tenido muchas consecuencias psicológicas. Y lo que necesitamos es volver a construir una rutina. Es decir, si nos vamos de vacaciones y volvemos al mes, otra vez al día a día, pues no hay problema, ya tenemos una rutina construida. Pero en casos, por ejemplo, de separaciones o en caso de que muera una persona o muera incluso un animal que también convive, ¿vale? Pues en esos casos lo que ocurre es que hay que construir otra vez una rutina. ¿Cómo se hace? Pues muy poco a poco. Muy poco a poco. En ese ebook hay diferentes consejos, ¿no? Hay una serie de consejos para tener en cuenta, pero sí hay que volver a la rutina lo más rápido posible. No hay que hacer, si podemos evitarlo, no hacer cambios muy bruscos, aun cuando nos vayamos de vacaciones. Y si nos vamos de vacaciones, pues incluso intentar mantener o construir una rutina para ese tiempo, ¿verdad? Sí. Y poco a poco volver otra vez a tener control de lo que va a pasar, control de la situación, control o poder anticipar, el hecho de anticipar lo que va a venir, anticipar a qué hora voy a comer, anticipar a qué hora puedo ir al baño, que no somos conscientes, ¿no? De que todo este control que ejercemos sobre nuestros animales. Anticipar nos da poder, pero el poder de no poder en el sentido humano, nos empodera, ¿vale? Nos hace sentir esa seguridad y la capacidad de poder controlar las situaciones, ¿no? Claro. Entonces a eso es lo que tenemos que volver, humanos y animales. Pues muy bien, lo que puedes encontrar en alejandragomezamaral.com, lo voy a poner luego en el enlace, en la descripción, ¿vale? Así que lo pueden encontrar, o bueno, en el perfil mismo ya de Alejandra lo vas a encontrar. Cuéntame un poquito también de tu método. Tú tienes el método Interanimalz. Cuéntanos un poquito de cómo funciona, cómo trabajas, para los que no te conocen. Interanimalz se ha gestado, no lo he creado yo únicamente, es decir, se ha gestado del trabajo compartido durante muchos años con otros profesionales que no tenía que ver solamente con el ámbito animal. Es decir, durante muchos años he trabajado con terapeutas ocupacionales, educadores sociales y psicólogos. Entonces, al final esto te deja huella. Si trabajas en diferentes ámbitos con
con estos profesionales. Yo además también vengo del ámbito social, porque también tengo carreras, digamos, estudios en el ámbito social. Entonces, obviamente, eso te deja huella porque termina siendo un método compartido, ¿no? Y a través de esto, a través de esta experiencia, estas profesionales aún me acompañan y hay casos. ¿Me escucháis bien? Porque está mi perra ladrando. La ¿Escucháis a escuchamos mi un poco, perro o no pero la? no pasa nada. ¿No? Vale. Un fondo. Vale. Algún animal debe estar pasando por ahí porque las he dejado fuera para que no ladraran, pero pues, se ha montado aquí un show. Bueno, estas profesionales aún me siguen acompañando y en determinados casos trabajamos en conjunto. Y con ellas lo que hemos aprendido justamente es a trabajar de forma holística a todo el núcleo familiar. Interanimals al final significa entre animales, considerando a los humanos como animales, ¿vale? Estas intervenciones terapéuticas, tanto con animales hacia los humanos como para los animales desde los humanos. Entonces esta idea lo que quiere es involucrar, digamos, a todo el grupo familiar, de forma tal de generar una armonía en el grupo familiar. No se trata de ir a trabajar solo con el perro o de ir a trabajar solo con el niño y olvidarnos del resto. En la medida que podamos construir una armonía en el grupo, es como este grupo va a poder ir creciendo junto, ¿no? De eso se trata Interanimals. Método holístico, total, qué bueno. Totalmente holístico, totalmente, sí. Totalmente. Y además también incluyendo terapias naturales. Y también he estado cotillando en tu ebook que ya mencionamos, también hay unos tips ahí sobre terapias naturales, sobre el uso también. Y bueno, y últimamente yo te escucho mucho hablar de los cachorros y ya lo mencionaste, desde la pandemia tu foco de trabajo fue como, ¿no? Muy en el tema de los cachorros, porque había un montón recién adoptados con tantos problemas, ya lo mencionaste. ¿Qué pasó y qué te llevó a, bueno, tú desarrollaste un programa, cuéntanos un poquito del programa, ¿cómo se llama? Del trasto a un buen chico, ¿no? Sí, de trasto a buen chico, porque, a ver, el momento de la pandemia fue crítico, ¿sabes? Todo el mundo quería tener un perro. Lamentablemente esto ha sido así, esto ha sido, está comprobado. De golpe la adopción se disparó, todo el mundo quería tener un perro para poder salir o para poder estar acompañado en casa. Vale, muy bien. En ese momento se adoptaron cantidad de cachorros. Los cachorros obviamente siempre llaman más la atención de la gente, entonces en vez de adoptar un perro adulto o un perro juvenil, pues obviamente si hay que adoptar, la mayor parte de adopciones siempre son cachorritos. Muy bien, esos cachorritos han pasado por una situación horrible, que es estar 4 o 5 meses encerrados sin ver a nadie. Y cuando veían a alguien en la calle, porque podíamos salir con nuestros perros, no te podías ni acercar. Entonces estos cachorros lo que tienen es una gran carencia en la etapa más importante de un cachorro, que es hasta las 12 semanas, algunos estudiosos dicen que hasta la semana 16, es decir, hasta los 3-4 meses, hay una etapa de aprendizaje fundamental en los cachorros que improntan, es decir, digamos, incorporan todos los estímulos nuevos, todos los estímulos diferentes que puedan ver de forma como muy natural. A partir de esas semanas, pues esa ventana de aprendizaje se cierra, ¿vale? Y sí, ¿se pueden seguir aprendiendo? Claro que pueden seguir aprendiendo, pero ya no es de forma tan natural y la aceptación de cosas nuevas va a depender también mucho del propio animal, de sus capacidades para abordar esas situaciones nuevas. Bueno, ¿qué ha pasado? Que en la pandemia pues hemos cogido cantidad de cachorros que hoy por hoy están teniendo un montón de problemas, ¿vale? A partir de finales del año pasado, de fines del 2020, ¿no? Fue una locura la cantidad de perros, de juveniles que estaban entrando en la etapa juvenil,
que empezaron a tener problemas, pero graves, graves. Es decir, Eso es, perros que no podían ni salir a la calle, perros que atacaban a todo lo que se les cruzaba, bueno, eso es un animales que problema muy realmente, grande, eso es un problema tremendo, porque imagínate estos animales, cuando el humano ya no puede, no sabe más qué hacer, pues acaban todos ah, abandonados al final, ¿no? Ese es el exacto, problema. Es muy exacto. importante tu trabajo allí. Entonces, ¿qué se te había ocurrido ahí? Nada, lo que creo es, y Ujú, ya lo venía pensando durante mucho tiempo, pero es que lo de la pandemia lo terminó de cerrar. ujú, Creo que al final los cachorros son los más abandonados ujú. en la educación canina Ok. porque creemos que como son muy monos y con cuatro cositas y los tenemos contentos y son muy graciosos y no vemos detrás de todo ese amor que nos inunda cuando tenemos un cachorro, no vemos, muchas veces porque no sabemos, no vemos que se están gestando conductas que a medio o largo plazo van a traer problemas muy, muy graves, tanto para el cachorro, para el animal, como para la familia. Y Ujú, entonces ahí comienzan obviamente las frustraciones, las culpas del grupo familiar, la toma de decisiones de qué hago con ese animal, nos lo quedamos, lo abandonamos, lo volvemos a la protectora. Es que empieza ahí un conflicto muy grande donde se resienten un montón las relaciones entre el animal y las personas y entre las personas que conforman la familia. mm, Entonces, realmente creo que, voy a decir algo remanido, es que mejor prevenir que curar, claro, ¿no? eso es. Nos acordamos de que tenemos un perro y que necesitamos a alguien que nos apoye, que nos cuente cómo es un perro, porque muchas familias tienen un perro y no saben cómo es un perro, Mm, pues nos acordamos cuando tenemos ya el problema plantado. claro. ¿Vale? Y ya es muy difícil llevarlo atrás, hay que dedicarle mucho tiempo, Mm, mucho esfuerzo, mucha intención mmm, y muchas veces no sale del todo bien. claro, claro. Entonces, un perro no es para un año, no es para Mm, pasar un confinamiento, un perro es para eh, claro. por lo menos 10 años. Mm. Entonces, si tienes un problema, lo vas a llevar contigo 15, 10 ojalá años 15, o 15. 15. 10 Ojalá, es ojalá fueran poco, más. 15, A ya, ver, cada ojalá, vez. De hecho, que ojalá por fueran eso más. estamos trabajando en las terapias naturales, queremos intentar conseguir el perro o el gato eterno. No, Ya, mentira, aumentar la expectativa queremos, de vida, sí, eso también está condicionado por el estilo de vida y la alimentación que le damos y demás. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, los perros vivían 20, 25 años y ahora todos viven menos. Mm, Así que eso es otro tema para otro directo. exactamente, ahí Sí. hablaremos sobre eso. Pues genial, muchísimas gracias. Bueno, primero puedes encontrar también la información sobre este curso que es online, sobre el Sí. programa en su página web de Alejandra. Y bueno, solamente otra vez, lo que vais a ver aquí en este programa hoy, en esta entrevista, no va a salir obviamente en el programa de Doc Mantra, Mm. Shiatsu para encontrar la calma en tu perro y en ti, sino que ahí hablaremos sobre los desafíos que tienen los perros que viven en la ciudad, la gestión emocional de perros que viven en la ciudad. La verdad es un tema muy interesante y Mm. bueno, también como vamos a hablar mucho sobre el tema de, ¿no? Cuáles son los aspectos de externos o incluso nosotros mismos, cuáles son todos los aspectos que forman parte del entorno del animal y por qué ¿no? Muchas veces, cómo podemos evitar que el animal, Mm. o bueno, nosotros nunca queremos, ¿no? De que el animal lo pase mal por nosotros y qué podemos hacer para mejorar ese aspecto. Así que vamos a dar muchos tips en este programa de 5 días que os voy a acompañar también con directos, hay entrevistas con Alejandra y con Merce Jiménez. Así que estáis todos ahí, ¿no? Esperemos que veros ahí. Empezamos el lunes. Y bueno, que pues para a ti, Alejandra, muchísimas gracias por toda tu Muchas gracias por la disposición, invitación. por compartir tu sabiduría aquí con nosotras. Y bueno, en todo caso, a todos los demás, os deseo una feliz y buenas noches. Buenas noches, gracias Maike por la invitación y a todos, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.